He estado escuchando atentamente las exposiciones y bueno, yo también soy abogada, me dedico a los temas procesales, veo también temas de fideicomiso, me ha parecido muy interesante los comentarios de los doctores, de los ponentes, y en la práctica judicial como abogada procesalista pues siempre surgen diversos conflictos. Bueno, antes de todo quiero agradecer por la invitación, a todos ustedes por la asistencia, por tener la paciencia de estar atentamente en este evento, ¿no? con todos los ponentes, y en verdad es muy bueno tener eventos en donde tengamos la presencialidad, porque últimamente he estado en eventos de manera virtual, pero no es otra experiencia tener los eventos virtuales. Entonces, con ese preámbulo voy a iniciar un poco comentando mi experiencia como abogada. Yo soy abogada de la Universidad Inca Garcia de la Vega. Estoy en curso de maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú, trabajando en una tesis sobre la razonabilidad de las medidas cautelares y su implicancia respecto a la mutabilidad de las medidas cautelares. Y bueno, y en mi práctica judicial me toca ver diversos instrumentos financieros como el pagaré, letra de cambio, factoring, también los fideicomisos que han comentado mis antecesores, y diversas operaciones que generan siempre un tráfico comercial, ¿no? Esto genera que el mercado se encuentre activo. También veo ejecución de garantías, y siempre dentro de este contexto que son operaciones contenido patrimonial, surge una litis que deriva de incumplimientos contractuales, incumplimientos de pago que se sustentan en cuotas de arrendamiento, de leasing, o incluso en los temas de fideicomiso. Muchas veces el fideicomiso tiene que generar el pago de los bonos. Entonces, a veces los originadores, que son los obligados a pagar los bonos, generan diversos incumplimientos que generan una litis, una ejecución del fideicomiso, y a veces el patrimonio no logra cubrir todas las obligaciones. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para poder afrontar todo este tipo de problemas? Incluso cuando uno busca un financiamiento bancario para adquirir una propiedad, constituye hipoteca, establece un cronograma de pagos de cuotas mensuales, pide un crédito, una tarjeta de crédito, entonces se generan deudas. Todas estas operaciones que mueven el aspecto económico del país generan deudas. Entonces, ahí empiezan las litis, y ahí está la figura que me toca comentar hoy, que es la transacción extrajudicial como un instrumento financiero. Y la transacción porque viene a ser una alternativa para dar solución a todos estos problemas que pueden estar incluso en juicio, o también simplemente pueden estar generados de manera preventiva y el banco llama todos los días para hacer la cobranza. Entonces hay que buscar un mecanismo alternativo, pero también hay que conocer cuál es esa serie de opciones que tenemos. Entonces también hay que conocer cuáles son esas opciones que nosotros tenemos para poder estar muy bien respaldados, para tener una buena posición y para ser preventivos. Entonces, muchas veces las empresas que otorgan créditos desconocen de la figura de la transacción extrajudicial, y lo único que hacen es, para solucionar este asunto de la deuda, firman un documento, reconocimiento de deuda, acuerdo privado de pagos. O simplemente el deudor de un banco dice, sí, voy a pagar, le hacen un cronograma y firma un documento simple, sin tener algo que le soporte, algo que le dé seguridad, algo que evite un posible juicio. Y entonces la figura de la transacción resulta ser un instrumento muy importante para todo el aspecto financiero, porque habíamos hablado que en donde exista una deuda, en donde exista un litis, ahí está la figura de la transacción extrajudicial, que como vamos a ir desarrollando tiene muchas ventajas, incluso genera efectos dentro de un proceso judicial, lo cual es ventajoso para la seguridad jurídica de las personas, tanto acreedor y deudor, y también para no, si es que hay un acuerdo, no seguir un juicio y simplemente suspenderlo para buscar el cumplimiento, y eso que sería la alternatividad para solucionar la controversia, y en consecuencia darle una menor carga al Poder Judicial. Pasemos a la diapositiva. Bueno, en principio la transacción es un contrato, se rige por las normas del Código Civil, es un contrato que tiene como fin prevenir o terminar un conflicto. Y ello les había comentado porque podemos transigir incluso existiendo un proceso judicial. Incluso me pueden estar rematando y yo llego a un acuerdo, celebro una transacción, presento la transacción, y eso genera una suspensión del proceso. Ya lo voy a comentar con más detalle adelante.
Se celebra judicial o extrajudicial y evita que surja un litigio o termine un conflicto ya iniciado. Siguiente, por favor. El doctor Vázquez, citando a Medicus, define la transacción señalando que se trata de un instrumento que les permite a los actores evitar gastos de un eventual proceso judicial, acortar una controversia judicial ya iniciada, así como evitar la prolongada y costosa actuación de medios probatorios. Porque está bien, buscamos siempre una alternativa para solucionar un proceso judicial de contenido patrimonial, porque incluso podemos transigir. Acuérdense que hay un pleno casatorio que ha desarrollado aspectos importantes en relación a la transacción, y efectivamente podríamos con la transacción evitar un proceso muy largo y darle una solución alternativa, incluso renunciando a todos los derechos que estamos demandando. Y el Código Civil le da una definición indicando que es un contrato por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, esa palabra fundamental de la transacción, deciden sobre un asunto dudoso litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que ya está iniciado. La transacción tiene valor de cosa juzgada. Bueno, me imagino que todos ustedes saben que es el efecto de cosa juzgada. Entonces, la transacción lo que va a hacer es va a tener los efectos de una sentencia judicial. Si es que uno empieza a transigir y lo demandan por algo que se encuentra cumpliéndose de manera regular, entonces puede presentar su excepción de cosa juzgada, incluyendo la transacción extrajudicial, la cual evidentemente va a tener también que ser considerada, o sea, vas a tener que demostrar que estás cumpliendo la transacción, porque tiene ese efecto de cosa juzgada. Entonces, a nivel de defensa, posiblemente podrías presentar una excepción de cosa juzgada con tu transacción extrajudicial. Siguiente, por favor. Y bueno, el 1303, 1304 y 1305 habla del contenido de la transacción, ¿no? Las partes pueden incluso pueden renunciar a ciertos derechos y el objetivo es tener concesiones recíprocas. Es un documento bilateral que tiene que tener una voluntad de entrega de mi parte. Por ejemplo, si son derechos de cobro, yo reconozco y te voy a pagar. Y por tu parte tienes también que dar algo, porque es bilateral. No es que en una transacción una de las partes nada más no puede dar concesiones recíprocas, tienen que ser ambas partes. Entonces, si yo celebro una transacción, yo voy a tener que renunciar a algo necesariamente y la otra parte va a tener que darme algo. Entonces, tiene que haber ese detalle y esa claridad en las concesiones recíprocas. Y la formalidad simplemente es por escrito, salvo excepciones en donde, por ejemplo, si uno quiere homologar la transacción, ahí sí tiene que presentar una transacción con firmas legalizadas, porque para los efectos de la homologación en un proceso judicial, la ley te indica expresamente que tiene que ser con firmas legalizadas. Pero si tú me dices, voy a celebrar una transacción y no lo quiero hacer escritura pública porque no quiero asumir muchos costos, la ley te dice nada más que tiene que ser por escrito. Así que si es que así como un pagaré simplemente lo firmas y la otra parte lo firma, está bien formalizada esa transacción, porque digamos va a tener efectos extrajudiciales y se acercan y me consultan, ¿no? Doctora, pero ¿eso no puede ejecutar? Claro, porque la formalidad es simplemente que esté por escrito. No hay que darle mayor formalidad. El Código Civil lo establece así y esa sería la única formalidad. Salvo, como lo he comentado, si es que quieren darle efecto en un proceso judicial, ¿no? Que ahí sí tienen que legalizar sus firmas. Y los derechos transigibles tienen que ser derechos patrimoniales de libre disposición, ¿no? No podríamos transigir sobre derechos que no son de libre disposición. Siguiente, por favor. Y es indivisible, ¿no? Y la ejecución, como les decía, también puede ser de manera judicial y extrajudicial. Si es que ustedes, por ejemplo, tienen una transacción y tienen una cláusula arbitral, podrían también solicitar en un arbitraje la ejecución de la transacción. Y, por ejemplo, para los efectos judiciales no necesariamente tiene que ser celebrada con intervención del juez, ¿no? Y los efectos no van a perderse, los efectos siempre van a ser de cosa juzgada. Siguiente, por favor. Y bueno, en las características ya les había dicho, es un contrato consensual, se rige por las normas del Código Civil, netamente un contrato, es un contrato sinalagmático porque ambas partes tienen que dar concesiones recíprocas, eso es muy importante, y tiene los efectos de cosa juzgada y como lo hemos ya comentado, versa sobre derechos disponibles. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez de la transacción? Primero, si es que estamos participando en un proceso judicial y somos 5 los demandados y queremos solucionar el asunto, solamente 2 de ellos van a querer una solución y van a decir, mira, yo quiero llegar a un acuerdo, el banco me está demandando, somos 5 los obligados. Todas las personas involucradas necesariamente tienen que participar en la transacción. Si no, el juez posiblemente no lo homologue y tengamos un problema. Ahora, ¿cuál sería la alternativa si es que pasa una situación en donde me dicen, doctora, solamente 2 queremos pagar la deuda y los 3 están no habidos, están desaparecidos, están fuera del país, se han fugado? Entonces, nada, hacemos un documento privado transaccional en donde el banco simplemente se desiste de esos 2, de demandarlos, indican las cláusulas respectivas de que respecto a ellos 2 simplemente se va a desistir y va a continuar sus acciones respecto a los demás. Ahí le podríamos dar una solución alternativa. Pero si queremos homologar esa transacción dentro del proceso, necesariamente tienen que participar todos los involucrados porque estamos disponiendo de derechos. Entonces, hay una necesaria participación de todos. Y el objeto tiene que ser lícito, obviamente, no tiene que haber dudas respecto a lo que se está transigiendo, ¿no? No podría yo transigir y dar como concesión recíproca algo que no está permitido, porque ahí obviamente la transacción sería nula por no tener y no mantener la licitud respecto a los acuerdos que se están transigiendo. Entonces es susceptible de la controversia. Generalmente las cosas más fáciles de transigir son los temas que tienen contenido patrimonial. ¿Podríamos transigir sobre otros aspectos? Obligaciones de hacer, por ejemplo, sí lo podríamos hacer, siempre que esté dentro de aquellos derechos que son de libre disposición. Y las concesiones recíprocas, como dije, son esenciales, pero también es importante tener en cuenta que en una transacción las obligaciones que van a ser objeto de la transacción tienen que ser expresas, ciertas y exigibles. No podemos celebrar una transacción con algunas condiciones que el juez no va a poder entender. Tiene que ser expreso, tiene que ser claro. Entonces, por ejemplo, yo tuve una vez un caso de una transacción que se estaba haciendo respecto a diversos actos o con una obligación de hacer que eran determinados a futuro. Y al final esas obligaciones de hacer no se cumplieron de acuerdo a lo que se estaba estableciendo en la transacción. Y era difícil también de probarlo. Entonces, presentamos la demanda con insistencia del cliente, se rechazó. Volvimos, y lo peor de todo es que le habían incorporado una cláusula arbitral. Entonces, sí podrías incorporar una cláusula arbitral en una transacción, pero acuérdate que la transacción va a tener la calidad de cosa jugada, por lo que yo particularmente no recomendaría una cláusula arbitral. Estuviéramos generando mayores costos. Entonces, ¿para qué? Si vamos a tener un laudo sobre la transacción y luego vamos a ir a Poder Judicial a ejecutarlo, o sea, sería más oneroso. Entonces, cuando uno siempre quiere transigir, lo regular es que tú pongas la competencia judicial y frente al incumplimiento vas y ejecutas tu transacción. Para eso es un título ejecutivo de acuerdo al Código Procesal Civil, tienes la vía del proceso único de ejecución y ahí solamente ejecutas. Entonces, y también, regresando al tema que decía, la transacción tiene que tener obligaciones determinadas y determinables, y cuando hablamos de determinables tienen que ser expresamente claras, si no, pierde la ejecutabilidad, porque no es expresa, y el juez no puede adivinar si las obligaciones generadas con motivo de la celebración de la transacción se han ejecutado de manera correcta, y no hay ese requisito que es que sea una obligación expresa. ¿Okay? Y en ciertos casos, bueno, ya les había comentado que en ciertos casos sí tiene que tener algunos requisitos, ¿no?, para su validez, como es el tema si es que lo voy a homologar en un proceso judicial que tenga una legalización de firmas. Siguiente, por favor. Y bueno, los efectos jurídicos que ponen fin, que tienen valor de cosa juzgada, solo vinculan las partes, o sea, yo no podría transigir por un tercero, ¿no? No podría yo vincular a un tercero en una transacción extrajudicial porque ese tercero tiene que aceptar expresamente las condiciones y las concesiones recíprocas que se están realizando en la transacción. Y en la transacción también podrías de repente, por ejemplo, en los casos de los fideicomisos, muchas veces ¿quién celebra la transacción? Quien dirige el patrimonio fideicomitido con los obligados. Ellos pueden celebrar una transacción con lo que ellos han conversado, han hablado en esta exposición. Ese patrimonio jurídico, ese patrimonio fideicomitido, los que administran el patrimonio tienen una personalidad y tienen facultades para poder transigir. Entonces,
En estos casos es importante revisar expresamente que la persona que va a transigir tenga esa legitimidad, porque si no tiene legitimidad, entonces la transacción pues no pierde sus efectos. Es importante siempre ver la legitimidad de las partes para transigir. Siguiente, por favor. Bueno, y a diferencia, ambos, tanto la transacción y la conciliación, son métodos autocompositivos porque las partes son las que se ponen de acuerdo para solucionar la controversia. Así como en la conciliación, las partes son las que resuelven. Se ponen de acuerdo, deciden lo que van a transigir, hacen concesiones recíprocas y vuelvo a reiterar, no es que en la transacción no establezcas cuál va a ser la concesión recíproca del acreedor, porque muchas veces he visto yo en la práctica que hacen una transacción en donde solamente el deudor... Para que estén atentos. En donde el deudor simplemente da como concesión recíproca el pago. Y el acreedor, ¿cuál es su concesión recíproca? Entonces, yo podría pedir la invalidez de esa transacción, porque se supone que las dos partes, deudor y acreedor, tienen que hacer concesiones recíprocas. Y es importante que cuando ustedes redacten una transacción extrajudicial, en la estructura establezcan claramente cuál es la determinación de la controversia y cuál va a ser la concesión recíproca de cada parte. Porque si no, cuando quieran ejecutar, puede declararse la invalidez de la transacción por no tener ese requisito esencial que son las concesiones recíprocas. Y a diferencia de conciliación, igual la conciliación es un documento que también pone fin a un conflicto de manera alterna, también tiene mérito ejecutivo, porque el Código Procesal Civil le ha dado esa calidad, así que tiene los mismos efectos, pero la diferencia es que las partes directamente pueden en la transacción, las partes tienen que establecer directamente las concesiones recíprocas. En la conciliación no, simplemente uno de los dos se puede obligar a determinada situación y el otro simplemente no puede decir nada, ¿no? Siguiente. Y bueno, como les decía, la transacción extrajudicial, cuando surgen los conflictos de todos los instrumentos financieros, incluso de la operatividad de las empresas, porque todas las empresas trabajan con créditos, la mayoría de empresas con créditos, y entonces, hacer un documento privado de reconocimiento de deuda, ¿no? A veces no es la mejor alternativa. Siempre la mejor alternativa es tener una transacción muy diseñada para que esto asegure tanto al deudor y al acreedor que van a tener esto en un documento que tiene un efecto de cosa juzgada y va a evitar un conflicto, porque si es que estamos celebrando un refinanciamiento de deuda, yo no te puedo cobrar si es que tú estás cumpliendo, ¿ok? O también establecer en la transacción, si es que hacemos un cronograma, una cláusula de aceleración de plazos, para poder, al incumplimiento de una de las cuotas, dar toda la deuda por vencida y acudir a la vía judicial. Si no lo hacemos, pues vamos a tener únicamente que cobrar la deuda vencida. Y a diferencia de un acuerdo privado, pues ese acuerdo privado sí tiene que pasar por un proceso ordinario, en donde la probanza sea un poco más amplia. En cambio, en la transacción, a veces me preguntan, doctora, ¿pero qué más tengo que presentar? ¿Solamente la transacción? Sí, únicamente la transacción. Así como ustedes cuando ejecutan una letra de cambio y se preocupan porque dicen, pero la transacción no está legalizada. No importa, el Código Civil nos dice que tienes que legalizar. Solamente tiene que estar por escrito, con las concesiones recíprocas, con todos esos elementos, con la verificación de la legitimidad. Porque imaginemos que celebra una transacción un representante sin facultades para transigir. Entonces, ahí, digamos, la legitimidad se pierde y se pierden también los efectos de la transacción. Entonces, todo eso da seguridad jurídica. Y hay que explicarle también a la parte con quien vamos a transigir de que estamos todos seguros. Yo como acreedor que te cobro y tú como deudor que vamos a celebrar un nuevo acuerdo, ¿no? Y eso genera mucha flexibilidad, un mejor movimiento en el tráfico económico. Si yo constituyo una garantía hipotecaria, yo puedo poner que en esas futuras obligaciones que respaldan mi garantía de obligaciones determinables, tengo también dentro de los documentos que voy a respaldar una transacción extrajudicial, judicial o extrajudicial, para que los efectos de esa garantía, porque dentro de la transacción también puedo establecer una garantía, puedo establecer una fianza, puedo incorporar avales. Entonces, la transacción me permite hacer una serie de cosas, incluso podría de repente incorporar algunas cláusulas adicionales para de repente ceder derechos, porque muchas veces se busca a veces en los bancos buscan ceder derechos a terceros. Entonces, el nuevo titular de la cobranza celebra transacciones, obviamente haciendo mención de que tiene un contrato de cesión de derechos y tiene la posición contractual para poder realizar todo tipo de acto jurídico, porque está, digamos, se ha cedido en la posición al acreedor. Y así una serie de cosas para que
podamos tener una solución alterna y podamos tener el tema económico, el tráfico económico debidamente respaldado. Y bueno, creo que ya no me quiero extender más porque ya hablé bastante sobre los efectos de la transacción en los procesos judiciales. Y bueno, quiero agradecer a los organizadores, al doctor Ramos Padilla, que también he sido su alumna, quiero mencionarlo. Cuando yo empecé en un curso en el Colegio de Abogados de Lima, llevé el curso de títulos valores con usted y ahí me abrí a San Marcos y también me siento una chica sanmarquina porque tengo muchos amigos en San Marcos gracias a los cursos que llevé desde mis épocas en pregrado. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo encantada de responder. Gracias a todos. ¿Nos hagamos la foto institucional, por favor? Sí.